En el 10º capítulo, el hongo gigante que salió de la espalda de Nikaido, que por cierto está vivo, tiene bracitos, tiene piernas y está bien mamadote, termina derritiendo al doctor el día de su cumpleaños, convirtiéndolo en un pinche hongo. Lo mismo hace con la patita de Johnson, la cucaracha gigante, convirtiéndole su pata en un hongo, quitándole su tenis favorito. Nikaido sube al ático en su habitación por una máscara que tiene ahí, hecha por el mismísimo demonio Azu, la cual aumentará sus poderes mágicos y por lo que vi también su fuerza, ya que le mete una madriz al hongo gigante viviente, pero al morir genera una puerta mágica con su sangre, la cual llevará a todos al mundo de los hechiceros. Lugar en el cual pues capturarán a Nikaido, convertirán la cabeza de uno de los güeyes que estaba con ellos en un hongo y arrestarán a los demás. Caimán por su parte está con sus compañeros de trabajo y por la noche platica con el jefe, el cual le dice que lo ayudará a encontrar al hechicero con cruces en los ojos que está buscando. Y como el jefe tiene un conocido con cruces en los ojos, lleva a Caimán a verlo. Ya en la cabaña de los demonios donde se encontraba Shin, Noi, Ebisu y Fujita, llega En junto a Nikaido para que todos firmen sus contratos. Y Ebisu se encuentra mal del estómago, al parecer por haber comido ese pastel de carne del jeringas. Proceden a firmar sus contratos donde los demonios les abren el pecho a los hechiceros, retiran un trozo de carne y firman en ellos para volvérselos a insertar a la otra persona. Todos realizan el procedimiento menos Ebisu y Fujita, ya que Ebisu nunca llegó por andar cagando. Mientras tanto, los habitantes de Howl, o sea, el profesor, el cucarachón y los demás están siendo sometidos a un interrogatorio un poco brusco. Al día siguiente, los demás de la chamba, los compañeros de chamba de Caimán y el jefe y Caimán, pues van a ver al Cruces en los ojos, que es conocido del jefe, el cual se encuentra en una prisión. Y lo chingón de la prisión es que aquí se encuentra el punto, que la prisión se encuentra en el punto más cercano al infierno, así que el calor es insoportable. Y este amigo llamado Shimizu está sentenciado a muerte, así que un demonio se lo comerá llevándose al infierno. Caimán agarra y muerde a este cabrón para ver si Shimizu conoce al sujeto que está en su interior, y este sí logra reconocerlo, le dice que su nombre es Rizu, pero en ese momento le llega la hora de ejecución a Shimizu, saliendo un demonio que lo llevará al infierno, y Caimán trata de evitarlo, pero obviamente no lo logra, y cuando casi se llevan a Caimán también, aparece el pinche Azu, corta las piernas de Shimizu y salva a Caimán, pidiéndole que salve a Nikaido, la cual se encuentra en peligro en la mansión de En. Así que Caimán se prepara para ir a la mansión a romper madres, pero el jefe lo detiene en seco diciéndole que mañana irán a la mansión de En a vender pasteles, así que podrá infiltrarse fácilmente si va con ellos. Por lo cual al día siguiente se dirigen a la mansión a vender pasteles, mientras que el profesor y la cucaracha logran escapar gracias a una mini cucarachita que sigue las órdenes de Johnson. Mientras En está junto a un demonio llamado Chidaruma, no sé cómo se pronuncia correcto, ¿no? Aquí nos explican que los contratos no solo son eso, sino que les permite a los usuarios controlar a su compañero, así que ahora Nikaido está bajo el servicio de En y bajo su control. Ebisu y Fujita salen a tomar el aire y se encuentran con el profesor y el cucarachón, los cuales están asaltando un puesto de comida. Ebisu decide transformarse y destruirlos, pero cuando se transforma solo aparece un gusano feo con cara de esqueleto. Así que llega Shin y Noi a salvarlos como siempre, y con esto finaliza el 10º episodio. En el capítulo 11, Shin reconoce al doctor, por lo cual los deja tranquilos y le pide a Noi que los cure, ya que al curarlos, no sé por qué razón, pero los devuelve a su forma humana. No deshace el hechizo de los hongos, por así decirlo, pero no puede deshacer otros hechizos que yo tenga entendido, güey. Pero bueno, sí puede deshacer el de los hongos por alguna extraña razón. Pero bueno, X. Mientras por otro lado vemos la película de la vida de En, o sea, su historia de origen, en la cual nos muestran que este mató a sus padres por accidente en su nacimiento, convirtiéndolos en hongos. Después un ladrón entró a su casa y lo robó. Lo vendió a una fábrica de humo donde las personas con baja cantidad de encierran a los hechiceros de mediano o alto calibre, extrayéndoles todo el humo para venderlo al mayoreo. Después de años lo tiraron al río ya que no tenía más humo para producir. En este río un demonio lo recogió pensando que estaba ya muerto y lo tiró al basurero mandándolo al infierno. Pero las llamas del Averno no fueron suficientes
suficientes para terminar con el odio de En. El odio de este cabrón ardía más que cualquier llama del infierno. Este se mantuvo... ya me pasé, mamón, ¿no? Este se mantuvo vivo en el infierno comiendo cosas que... Bueno, comiendo cosas que convertía en hongos, ¿no, güey? O sea, encontraba una pinche cabeza, encontraba un muerto, lo convertía en hongo y se lo tragaba, güey. Justo así lo encontró otro demonio, o sea, Chidamaru, del cual ya hablamos antes, o Chidamaru. Ese cabrón, güey, ya saben de cuál estoy hablando. Lo saca del infierno y le pone el nombre de En. En se dirige a la fábrica en la cual le quisieron sacar todo su humo y termina asesinando a todos los pendejos que controlaban esta fábrica, ¿no? Liberando a todos los hechiceros que estaban presos, y después de cierto tiempo de repetir este procedimiento fue quedándose con los supervivientes, bueno, formando una familia con ellos. Así creció más y más esta mafia, creando una familia bastante grande. Después uno de sus compañeros le dice que un tipo con cruces en los ojos está acabando con varios miembros de la familia poco a poco. En manda a un miembro de su familia para localizarlo, pero ya había sido bastante tarde, ya la mayoría de sus miembros estaban muertos. Este último encontró el refugio del asesino con cruces en los ojos y dio aviso a En. Manda a Shin y a Noi para que terminen con este cabrón, pero este cabrón decapitador, por así decirlo, que coleccionaba cabezas, termina asesinando a Shin y a Noi. Bueno, casi los termina asesinando, porque obvio, pues esta Noi no puede morir y esta curaría a Shin en todo caso, bla bla bla. Este güey termina con ellos, ¿no? Entonces llega En porque presintió que a lo mejor no podrían. En se vuelve loco, pum, saca un chingomadral de humo, muchísimo. A lo que leí en el manga, creo que fueron 23 horas de humo, más o menos. Pero bueno, En se vuelve loco y sin darse cuenta había convertido la ciudad entera en pinches hongos. Así de grande es su poder, ¿no? A este incidente se le llamó la muerte fúngica y fue también llamado el incidente de Mastema. En creyó haberlo derrotado, pero a sus espaldas un hombre sin cabeza cruzó una puerta mágica, escapando de su inminente muerte. Por esta razón, En siempre ha buscado un hechicero que controle el tiempo para poder confirmar que asesinó a ese güey o saber si está vivo aún. Por otro lado, en el restaurante de Tampa, o sea el de pastelitos de carne, y sus empleados se dirigen a la mansión de En para vender sus pasteles de carne con caimán disfrazado de la esposa del jefe. Entran y se encuentran con una ex trabajadora del restaurante y ex enamorada del jefe Tampa. Esta también había ido a vender sus pasteles, haciéndole la competencia a Tampita. Ambos hacen una competencia de quien venda más se quedará ahí. Aquí Caimán se entera de que Nikaido es la nueva compañera de En, por lo cual se llega a sentir algo decaído y admite haber sabido desde hace tiempo que Nikaido era hechicera, pero no quería creerlo. Comienza la competencia y vemos que todo el mundo se dirige al puesto de la ex trabajadora de Tampa, la cual está llena de clientes gracias a que su magia se basa en crear a una criatura, la cual produce un humo que atrae a los hombres y les pone un conjuro a los pasteles que los termina enamorando. Caimán aprovecha que ve a Nikaido sola y la conmoción del puesto de la competencia para ir a por ella y juntos alejarse un poquito. Asuka es la dueña del puesto de al lado. Esta morra, bueno, pues se cansa de usar tanto su magia y queda inconsciente, lo cual provoca que se deshaga el hechizo. Por lo que En va al puesto de Tampa, donde le hace probar un pastel especial de hongos que le había preparado al gran En, y bueno, pues le otorga la victoria, el derecho a vender pastelitos ahí para siempre. Asuka escapa y así finaliza este episodio. Ahora en el capítulo final de la primera temporada vemos un poco del pasado de Rizu y su amigo Aikawa. Aikawa buscaba a Rizu, el cual está haciendo tratos con unos cruces en los ojos, por lo cual entra en acción y le rebana la nariz a uno de estos güeyes. Intenta proteger a Rizu de esa pandilla, pero Rizu está convencido de que debe estar con los cruces en los ojos, ya que comparten sus mismos inconvenientes de no poder utilizar magia o casi no poder utilizar nada de humo, ¿no? Platican un poquito y después de eso ocurrió el incidente de Rizu y su asesino. Ahora en el presente Rizu busca a Aikawa y a su asesino.
Por otro lado, regresamos con Caimán y Nikaido, los cuales comienzan a pelear, ya que Caimán quiere llevarse a la fuerza a Nikaido y este quiere quedarse con él por el control mental que este ejerce sobre ella. Pelean afuera de una iglesia, dentro de esta está el hechicero pájaro que está enamorado de En, haciendo una ofrenda al diablo para que mate a Nikaido. Esos terminan entrando y cayendo por un derrumbe de la iglesia donde se pierde de vista debido a la oscuridad. En la oscuridad, una sombra ataca a Nikaido con un cuchillo dejándola gravemente herida. El hechicero pájaro se asoma y ve a Nikaido a punto de morir, cuando llega el demonio Asu, el amigo de Nikaido, ya saben, salvándola de la muerte y extrayendo el contrato de En. El hechicero pájaro se queda con el contrato y encuentran a Caimán tirado en el suelo, mientras En se ha dado cuenta de que pues no está Nikaido, por lo cual va a buscarla. Nikaido se recupera del control mental, pero solo mientras no vea a En de nuevo, ya que cuando lo vuelva a ver, el contrato reaparecerá dentro de Nikaido. Asu ayuda a Nikaido y a Caimán a escapar y convierte al hechicero pájaro en Nikaido para que En no sospeche. Al final, Nikaido y Caimán hacen las paces y deciden dejarlo todo tranquilo como mejores amigos, siempre y cuando Nikaido no utilice su magia. Así finaliza la primera temporada de Dorohedoro. Ya, como que al principio perdí un poquito el flow, ya después como que lo agarramos un poquito más. Pero ver, es que últimamente mi vocecita está muy cansada, ya no da pa' más, cabrones. No, ya, córtame eso. Y bueno, mis mochis, eso es todo del resumen de Dorohedoro. Ya te la sabes, si estás de acuerdo conmigo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues ya te la sabes, puedes irte a chingar a tu madre. No es cierto, mis mochis, pero déjenlo en los comentarios. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Y los invito a ver mi canal de películas de terror, que te voy a estar dejando el link en la descripción. Les mando un beso, un abrazo, y cuídense mucho y chao, chao.